para este episodio nuestra historia comienza desde muy atrás, bajando de la montaña rumbo a la ciudad. Al haber estado en colegios y convivido en lo que era más bien la parte selvática del país, de las montañas, de las cumbres, toca pasar esta historia a lo que es la ciudad y cuando me mudé a un colegio en el centro de la ciudad. La aventura comienza súper temprano en la mañana debido a que por motivos en los cuales ajenos a mi voluntad estuve atrapado en un problema, en una situación en la cual mucha gente se enteró que había un reto contra mi persona. Era más bien un ajuste de cuentas por algo que había hecho que no había hecho realmente, lo cual me llevaba a que estaba camino hacia una gran trampa o una situación bastante difícil con una persona que conocía muy poco desde lejos, pero ahí apareció justo este animalito de la selva a presentarse ante mí. El individuo en cuestión, el animalito de la selva, era The Boss, ¿sí? Un tipo de otro colegio en el cual conocíamos por partidos de fútbol y otras cosas, pero que aparentemente tenía una deuda con el pendiente producto de una de estas chicas. Sí, y si ven a alguien conocida ahí, es porque justamente la veremos o la hemos visto anteriormente. La cosa es que nuestro querido Boss, al verme, me dijo que tenía una deuda pendiente con él, a lo cual yo sorpresivamente me pregunté qué era lo que estaba pasando. Y con su voz ronca de yo te voy a destruir, justamente me explica que tengo una deuda pendiente con él, a lo cual yo sinceramente sí conocía a las chicas y sí, una de ellas la conocemos bastante, pero me preguntaba, estaba nervioso, estaba asustado. Nunca había estado en una situación previa a un torneo anteriormente, aunque practicaba artes marciales, y nunca había estado en una situación en la cual alguien decía que me iba a partir la cara, me iba a desbaratar la cara, me iba a desbaratar y todas esas cosas que dicen que me iban a hacer. A lo cual yo decía, oh por Dios, estoy en problemas. Porque en un partido de fútbol conocí a su novia, le hablé y aparentemente eso era causal para que él viniera con otros amigos y me dieran una paliza. Y como lo he mencionado, no teníamos torneos en la academia en donde yo estaba practicando artes marciales, así que no tenía esa adrenalina, esa sensación de entrar a darme madrazos con alguien sin que alguien detuviera la pelea por práctica o por todo lo demás. Así que me tocó escabullirme un momento y ver qué hacíamos. Salones y peleas escolares, parte 3. Porque la parte 2 fue muy buena y YouTube me recomendó que hiciéramos esto de nuevo. Episodio 65. Esta vez, peleas callejeras. Como en los anteriores colegios en los cuales había estado, estaban bastante selváticos y separados de todo lo que era la civilización, no había tenido esa adrenalina y esa experiencia de estar citado en medio de la calle, en medio de los callejones, para tener un ajuste de cuentas en una pelea callejera y que todos los colegios se dieran cuenta. Así que esta aventura empieza de esta manera. 1999. Sí. Acto 1. La amenaza. Así que ahí estaba yo dispuesto a batirme en duelo con The Boss y él ya tenía a sus fanáticas y a su gente apoyándolo. Y si se preguntarán dónde estaba Fox, bueno, todavía no lo conocía el año siguiente, en el 2000. Y como también yo era un chico nuevo en la ciudad, viniendo de un colegio o de colegios que estaban afuera, así que me tocó llamar a cualquier tipo que pudiera aparecer a mi lado. Sí, todos estos son una representación de ellos. Cual irónicamente hace que The Boss se empieza a rendir, se empieza a hacer el cobarde frente a las chicas, a su chica y a las otras chicas, sí, entre esas Reiko Kim, y básicamente sale huyendo. It's fled away. Dejando la pelea y dejando la situación solamente en bocazas, ¿sí? Así que mi primera batalla de pelea callejera básicamente la gané por unos strikers. Como anécdota graciosa, esta batalla empieza por conversar con una muchacha que básicamente es el tipo, por si de seguridad masculina, comienza una pelea. Típico de la adolescencia, mucho de esto va a pasar. Pero mi siguiente pelea, justamente del mismo año, pasó por otro motivo altamente absurdo y estúpido. El acto 2, la pelea acuática. Al vivir en una granja en las afueras de la ciudad, básicamente en el monte, como le dicen acá, justamente tienes la oportunidad de ir a los ríos y de ir a otros lugares a convivir con más gente. Que resulta que este individuo, animalito en cuestión, parece que hice algo estúpido y lo provoqué mentalmente. Le diremos Loco Ranger, pero realmente ese no es su nombre, pero igual, aparentemente quería buscarme bronca en medio del río por un motivo bastante absurdo de inseguridad masculina y obviamente pensaba que yo, al saber karate, lo cual no sabía, era un
una presa fácil de seguir, influencia y todo eso. Así que dije, ¿estás listo? Y ahí me pidió disculpas, lo cual me pareció bastante absurdo. Esta pelea se hubiera terminado sencilla si este individuo se hubiera quedado quieto, pero no, aprovechó eso para hacerme traperamente un ataque de una patada saltando. Alguien que nunca ha practicado, lo cual nos hizo caer al río. Y justamente eso me da la oportunidad a mí de contraatacarlo. 1, 2, 3 golpes y al fondo del agua. Pues sí, lo llevé al fondo del agua. Estábamos ahí peleando bajo el agua, lo tenía sumergido hasta que ya se quedó tranquilo y dejó de molestarme. Pensé que eso era todo y realmente eso fue todo para el campeón en ese momento. Entre los motivos más absurdos para encontrarse una pelea y pensar que le puede ganar a una persona que hace artes marciales es justamente una de las cosas por las cuales nos provocan en la juventud y en la adolescencia bastante, lo cual me llevó a esta batalla acuática, cuya resolución en ese momento fue bastante simple, simplemente se aburrió, se ahogó, cual nos lleva al siguiente enfrentamiento en mis peleas callejeras. El acto 3, la pelea sobre el puente. Justamente iba yo hacia el río, era momento de aprovechar que estaba a punto de llover, el agua crece y todo lo demás, pero había una personita que no había olvidado lo que había pasado el año pasado. Y justamente llegando a lo que es el puente que nos lleva al río, apareció más fuerte, más grande, porque obviamente las hormonas y el desarrollo ya había hecho parte del trabajo y se sentía mucho más fuerte, mucho más capaz. Justamente empezó la lluvia y qué oportunidad de pelear bajo la lluvia. ¿Quién tiene la oportunidad de tirar una pelea bajo la lluvia? Dije, así que justamente me amenazó. 3, 2, 1, puño, uppercut y justamente al estilo de Goku, toma tu patada y lárgate a darte otro baño, ¿sí? Esta vez sí aprendió la lección. Esta vez se resolvió mucho más sencillo. No tuvo oportunidad de hacer algo trapero. La situación quedó de esa manera resuelta esta vez definitivamente. Sí, porque no hubo más enfrentamiento callejero. Además, tenía una mejor confianza ya que gracias a que había estado entrenando con Fox y él y yo combinamos nuestros estilos, tanto el coreano como el japonés. Excelente toma. Ya tenía un poquito más de confianza y me sentía mucho mejor, por eso fue que resolví eso rápidamente. Así que otra situación más graciosa ocurrió en el año 2002. En el acto 4, la última batalla. El hecho de entrenar con Fox y tener esta capacidad de nutrirme con sus habilidades, que él sí había participado en torneos y tenía otro tipo de seguridad al momento de afrontar lo que eran las peleas, básicamente me ayudó mucho. Yo estaba muy acostumbrado al estilo del Doyan, pero al él transmitirme su conocimiento, su buena vibra y entrenar con él, me ayudó mucho. Justamente eso nos lleva a las situaciones que nos vamos a tener en este año 2002. El año previo a lo que se puede conocer como la graduación, el prom. Realmente fueron los meses previos al prom. Como todo adolescente en buena historia, nuestra escuela estaba rodeada de gente cool y de gente que no era tan cool, gente que parqueaban entre ellos y gente que no estaban tan a tono entre ellos. Fox y yo convivíamos mucho, compartíamos bastante, pero a la vez también nos funcionábamos y nos relacionábamos con otras personas, otros compañeros. Pero había un team, justamente el team cósmico, ¿sí? Con este individuo que era un subnormalito con Dua Lipa, ¿sí? Así le llamaremos a ella. Tua estaba bastante amorosa y cercana con su cósmico. Y básicamente nosotros cuando la escuchábamos no nos gustaba mucho porque sabemos que él era bastante subnormalito y bastante pedante con ella y bastante mal tipo cuando él estaba con sus compañeros y obviamente nosotros veíamos eso y no nos parecía bien porque era nuestra amiga. Así que como todo buen adolescente, Fox fue a buscar a Tua para conversarle y decirle que no le parecía cómo estaba haciendo este tipo con ella. Pero como todos buenos adolescentes sabemos que iba a pasar, la chica lo defendió. Bueno, no, en verdad no lo sabíamos hasta ahora. En la adolescencia uno no sabe si el buen consejo que le da a ella funciona. Así que luego de que se le colmara el vaso porque sus comportamientos en el salón eran justamente injustos con ella y que le hiciera sentir triste, Fox sintió dentro de sí que si ella no lo escuchaba a él, alguien más lo tendrá que escuchar. Y por regla de 3, después de ver tanto sufrimiento, decidió, hey man, voy a hablar con él. A lo cual yo pensé, bueno, está bien, dale. ¿Qué puede pasar? Una discusión 3, 2, 1 y dale like. Y suscríbete porque esta es la parte más interesante de la historia. Saliendo del colegio, Fox se fue al otro lado de la calle donde él estaba con sus compañeros y le dijo, hey tú, pedazo de rata, tengo que hablar contigo. Y justamente le fue a aclarar las cosas, pero se calentó y ¡plá! Le soltó su puñete, lo cual desató
que sus esbirros fueran hacia donde estaba yo solo. Al escuchar la algarabía, yo iba a buscar a Fox e iba a hablar con ellos, pero me encontré con que los esbirros vinieron por mí. Así que primero me despaché a 2. 1, 2, ¿sí? KO. Y seguí adelante para seguir a ver cómo se solucionaba la situación. Pero en ese momento, la situación se puso oscura y de repente me encontré emboscado por 2. 1, 2, nariz rota. La secuela que dejó esa batalla fue una nariz rota y una probabilidad de que no fuéramos al baile de graduación y no pudiéramos completar nuestra misión. Graduarnos y tener una prom al estilo de High School Musical y todo eso. Al final el colegio no nos hizo más que un llamado de atención y media nariz rota, saldo de 2 víctimas o 3 víctimas del lado de ellos y yo personalmente la víctima del lado mío, producto de la emboscada de 2 compañeros. Siento yo que para un récord bueno, fue buena la estrategia. 2 contra 1 funciona bastante bien, más cuando uno no está preparado. No sé cómo ha cambiado el mundo actual, pero en esos tiempos la mayor cantidad de peleas callejeras que tuvimos o de entendidos en los cuales tuvimos fue justamente por tratar de defender el honor de una chica o tratar de entablar una conversación con una chica o que alguien lo entendiera de mala forma. Así que en este episodio, obviamente, recomendación de YouTube para que vamos a ver si esta vez sí llegamos a las 300 o más de 300 vistas. Analizamos un poquito de lo que fueron mis peleas callejeras y justamente el concepto de la dama de Troya.